Buenas tardes. La clase de hoy vamos a trabajar con una nueva operación. Logaritmación es la operación inversa a la potenciación. Conocemos las propiedades de potenciación y si no, se las dejo por acá arriba porque es necesario para poder comprender cómo se resuelve esta operación. Después de hablar de logaritmación, lo que vamos a hacer es desarrollar las propiedades. ¿Está? Bien, para empezar voy a escribir el lenguaje algebraico. Fíjense, acá lo que les presento es un logaritmo, ¿sí? Que proviene, por supuesto, de esta operación, logaritmación. Este logaritmo, fíjense, es un logaritmo de base A. Este es el argumento del logaritmo. Y por supuesto, este es el logaritmo propiamente dicho. O respuesta. Bien, dije que tengo que saber bien las propiedades de potenciación para poder resolverlo, para poder comprenderlo. Vamos a empezar. Logaritmo en base 2 de 1. La respuesta es 0. ¿Por qué 0? Fíjense, esto es lo que yo analizo, lo que pienso, lo que me viene a la cabeza. 2 elevado a la cuánto, ese número que yo estoy buscando tiene que ser 0, necesariamente. Entonces, el logaritmo es hallar la respuesta a qué número o cuál es el exponente al que debo elevar la base tal que me dé el argumento. Fíjense, logaritmo en base 2 de 2. Entonces, la pregunta es, este 2, la base, ¿a cuánto lo debo elevar tal que el resultado siga siendo 2? Entonces, la respuesta, ¿cuál va a ser? A 1. Entonces, este logaritmo da 1. Pensemos uno más. Logaritmo en base 2 de 0. ¿A qué número elevo el 2 tal que el resultado me dé 0? 2 a la 0 es 1. 2 a la 1 es 2. 2 a la 2 es 4. O sea que por ahí no. Vamos a probar con los negativos. Si fuera menos 1, 2 elevado a la menos 1 es un medio. ¿Qué quiere decir? Que cuando el argumento vale 0, este logaritmo no existe. Entonces el logaritmo en cualquier base de 0 no existe. Analicemos varios ejemplos juntos. Logaritmo en base 3 de 1. Logaritmo en base 5 de 1. Logaritmo en base 1/5 de 1. La pregunta acá es, 3 elevado a la cuánto es igual a 1. La respuesta es que ese número tiene que ser 0. Por lo tanto, la respuesta, la solución de este logaritmo es 0. Lo mismo me voy a preguntar acá. 5 elevado a la cuánto es igual a 1. Ese número que estoy buscando tiene que ser 0, porque 5 a la 0 es 1. Por lo tanto, el resultado de este logaritmo también es 0. Pasa lo mismo en este. 1/5 elevado a la cuánto da 1. La respuesta vuelve a ser 0. Entonces, yo voy a decir que el logaritmo en base A, para entender que cualquier base A, logaritmo en base A de 1 es igual a 0. Esto es una propiedad. Veamos otro ejemplo. Logaritmo en base 2 de 2, logaritmo en base 3 de 3, logaritmo de raíz de 7 de raíz de 7. ¿Sí? La pregunta, como recién, 2 elevado a la cuánto es 2. ¿Cuánto tiene que valer este exponente para que 2 elevado a ese exponente siga siendo 2? Efectivamente, ese número es 1. Por lo tanto, la respuesta de mi logaritmo es 1. Hago exactamente la misma pregunta. 3 elevado a la cuánto me da 3. Ese número es 1. Obtengo nuevamente la respuesta. Fíjense,
raíz de 7 elevado a la cuánto me da raíz de 7. Efectivamente, ese número es 1. Por lo tanto, tengo la respuesta. De acá se desprende una nueva propiedad. El logaritmo en base a de a siempre va a ser 1. Entonces el logaritmo en base a de a siempre va a ser 1. Dijimos logaritmo en base 5 de 0. Logaritmo en base 1/2 de 0. Y logaritmo en base 3 de 0. Como siempre, 5 elevado a la cuánto me da 0. O sea, yo estoy buscando un exponente. ¿A qué número voy a elevar este 5 tal que me dé 0? No existe ese número. ¿Está? Tampoco va a existir un número al que yo pueda elevar el 1/2 tal que el resultado me dé 0. ¿Está? Por supuesto va a suceder exactamente lo mismo. 3 elevado a un número que me dé 0. No existe ese número. Entonces, para todos, ¿qué voy a decir? No existe solución. No existe solución. Y por supuesto, también voy a decir que no existe solución. Y acá vamos a tener una contrapropiedad. Logaritmo de base a de 0 no existe. No importa cuánto valga la base. No existe. Logaritmo en base 1 de 10. Logaritmo en base 0 de 10. Voy a hacer el mismo razonamiento que veníamos haciendo. 1 elevado a la cuánto me va a dar 10. No existe ese número. 1 por 1 es 1. 1 elevado a la 3 es 1. 1 elevado a la 10 es 1. 1 elevado a la 100 es 1. O sea que no existe ningún número al que yo pueda elevar este 1 tal que el resultado me dé 10. ¿Está? Entonces de acá voy a decir que no existe. Entonces el logaritmo en base a de b a tiene que ser distinto de 1. Primera condición. Vamos a ver qué pasa si vale 0. La pregunta sería 0 elevado a qué número me da 10. No existe tampoco un número que pueda resolver esto. 0 a la 10, 0. 0 a la 100, 0. 0 a la 1, 0 a la 1/2, 0. O sea, no existe este número. ¿Está? Y agrego por acá logaritmo en base 1 de 4. La pregunta es, menos 1 elevado a la cuánto me va a dar 4. No existe un número tal que elevado al menos 1 termine siendo 4. ¿Está? Si fuera par, menos 1 al cuadrado sería 1. Si fuera impar, menos 1 a la 3 sería menos 1. Nunca jamás me va a dar menos 4. Por lo tanto, entonces, vamos a decir que A tiene que ser distinto de 1, distinto de 0, y además A tiene que ser mayor que 0. No puede ser ningún número negativo. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? De acá podemos sacar que el logaritmo en base a de b, entonces el dominio del logaritmo, en este caso, a tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Fíjense, mayor o igual no, mayor, porque lo igual no está permitido. Y además, a tiene que ser distinto de 1. ¿Está? Esa es una de las condiciones. Bien, la otra condición, fíjense, analicemos logaritmo en base 2 de menos 8. Entonces, si pienso en el 3 como posibilidad, 2 elevado a la 3 es 8, que es distinto a menos 8. Entonces, de acá vamos a sacar que el argumento, o sea, b, tiene que ser mayor que 0.
tampoco puede ser igual. ¿Se acuerdan que hoy pusimos un 0 acá? Dijimos que no tiene solución. Entonces, el argumento tiene que ser mayor que 0. Ya tenemos algunas propiedades básicas. Ahora vamos a hablar de otras propiedades un poquito más complejas. Logaritmo en base a de b por c. Esta es una propiedad. En sí misma, por ahí, si tuviera que resolver el logaritmo, simplemente hago la multiplicación, resuelvo el logaritmo y ya está. Pero esto se utiliza mucho cuando hacemos ecuaciones, cuando resolvemos ecuaciones logarítmicas. Entonces vamos a decir que cuando yo tengo el logaritmo de un producto, lo puedo escribir como la suma de los logaritmos. Logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a, fíjense que comparten la base, de c. Si lo que tengo es un producto, lo voy a convertir en la suma de los dos logaritmos. Si lo que tuviera es un cociente, lo voy a separar como el logaritmo en base a de a menos el logaritmo en base a de b. Lo que puede suceder también es que yo tenga el logaritmo en base a de b elevado a la c. ¿Está? Cuando yo lo tengo como exponente, entonces exponente del argumento, lo que va a hacer es bajar multiplicando c por el logaritmo en base a de b. ¿Sí? Generalmente acá se da cuando tengo una raíz. Fíjense, logaritmo en base a de raíz cuadrada de b. Lo voy a escribir así y lo vamos a interpretar. Nosotros sabemos que si yo tengo la raíz cuadrada de b, lo puedo escribir como b elevado a 1 medio. Está escrito como radical y está escrito como potencia. Entonces, lo vuelvo a escribir en vez de como radical, como potencia. Logaritmo en base a de b elevado a 1 medio. Como ahora ya es un exponente, puedo pasarlo delante, logaritmo en base a de b. Y me queda de esa forma. Tengo 1, 2, 3 propiedades más. Vamos a agregar una más. A elevado al logaritmo en base a de x es igual a x. Esta es una propiedad, la vamos a interpretar. Fíjense, este es el exponente. ¿Está? Entonces, ¿qué voy a hacer con ese exponente? Lo tengo que bajar. Entonces, lo que voy a hacer es aplicarle logaritmo a los dos. Logaritmo en base a de a elevado al logaritmo de a de x es igual al logaritmo en base a de x. ¿Está? ¿Para qué aplique esta propiedad? Para poder bajar este exponente. Logaritmo en base a de x por el logaritmo en base a de a es igual al logaritmo en base a de x. Fíjense, esto dijimos que cuando tiene el argumento y la base idéntica, ¿cuánto vale? 1. Entonces me queda que el logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en base a de x. Me quedaron idénticas expresiones. Por lo tanto, puedo aseverar que estas dos expresiones, aunque se vean muy distintas, equivalen a lo mismo. Y vamos a hacer por último un cambio de base. Ahora tenemos calculadoras muy modernas que nos permiten colocarle la base y colocarle el argumento según la necesidad del problema que vayamos a resolver. Pero si no tenemos esa calculadora, hay una propiedad que nos ayuda. Por ejemplo, logaritmo en base a de b. ¿Sí? Ahora después voy a desarrollar algunos ejemplos. Por ahora solo estoy explicando las propiedades. Logaritmo en base a de b. Eso va a ser igual al logaritmo a cualquier base que a mí se me ocurra. En este caso lo voy a llamar c. Logaritmo en base c de b sobre el logaritmo en base c de a. Fíjense lo que dice. Tengo la base abajo y el argumento por sobre el renglón. Entonces, el logaritmo de la base que yo quiera, en este caso puse c, pero en función del problema que vayamos a resolver.
logaritmo en base C de A y el logaritmo en base C de B. Ahora lo que vamos a hacer es resolver algunas ecuaciones logarítmicas aplicando estas propiedades. Vamos a empezar por una muy sencilla. Logaritmo en base 5 de x es igual a 1. Cuando tengo una ecuación, lo que quiero averiguar es el valor de la variable, en este caso la x. Entonces, cuando tengo un logaritmo, ¿sí?, igualado a un número, entonces lo que voy a hacer es pasar la base del logaritmo, se va a convertir en la base de la potencia. Es como si fuera que levantara el número. ¿Está? La base del logaritmo pasa al otro miembro y se convierte en la base de la potencia. Entonces la pregunta es, 5 a la 1, ¿cuánto es? 5. ¿Está? Entonces, de esta forma, resolví mi ecuación. Siempre tengo que buscar la forma de que me quede un logaritmo igual a un número. Cuando eso pasa, recién ahí puedo sacar la base del logaritmo y pasarla como base del exponente. Vamos a ver otra. Logaritmo en base 5 de x más 3 igual a 1. Tengo el logaritmo con sus argumentos igual a un número. Entonces puedo hacer eso de quitar la base y pasarla al otro miembro. 5 a la 1. X más 3. Entonces, x más 3 es igual a 5. Por supuesto, despejo. 5 menos 3 es 2. ¿Cuánto vale esta x? 2. 2 más 3, 5. Logaritmo en base 5 de 5 efectivamente es 1. ¿Está? Hacemos otra parecida. Logaritmo en base 2 de 3x menos 1. En este caso es igual a 3. Fíjense, tengo el logaritmo igualado a un número. Entonces voy a pasar, dejo el argumento tal y como está, voy a pasar la base de mi logaritmo como base de mi potencia. ¿Está? 3x menos 1 es igual a 2 por 2, 4 por 2, 8. 3x es igual a 8. Este número, menos 1, lo voy a pasar sumando. Me queda 9. Este 3, en el próximo paso lo voy a pasar dividiendo. Por lo tanto, x va a ser 3. 3 por 3, 9. Menos 1, 8. 2 elevado a 3, efectivamente es 8. Hasta acá estamos. Vamos a hacer una un poquito más compleja. Bien. Dijimos que tengo que tener un logaritmo igualado a un número o un número igualado a un logaritmo. Acá tengo la suma de 2 y acá tengo una multiplicación. Entonces lo que voy a hacer es utilizar esas propiedades. Fíjense por acá. Primero les voy a decir, si ustedes observan, en ningún lado escribí la base. Cuando la base no está escrita, quiere decir que la base vale 10. ¿Está? Solamente cuando la base vale 10 no necesito escribirla. Después siempre. Vamos a recordar algunas propiedades. Yo les dije que si tenía el logaritmo en base a de a por b, lo podría escribir como logaritmo en base a de a más el logaritmo en base a de b. O sea que si tengo una multiplicación, lo puedo separar en la suma de los dos logaritmos. ¿Está bien? Eso lo puedo hacer. Pero si yo tengo la necesidad de juntarlos porque están separados, puedo hacer lo inverso. ¿Ven? En este caso tengo los dos logaritmos y los quiero juntar. Entonces, ¿cómo los voy a juntar? A través del producto. Entonces voy a escribir que el logaritmo de x por x más 3, encierro con corchetes para que se entienda que todo pertenece al argumento, y es igual, y acá fíjense que tengo un producto, que si yo les había dicho que el logaritmo en base a de b elevado a la c, yo esta c la podía bajar y convertirla en un producto. Entonces c por el logaritmo en base a de b. ¿Está bien? Puedo hacer esto, pero si tengo el producto y necesito hacer la inversa,
lo puedo aplicar, que es este caso. Entonces yo necesito sacar este 2 y escribirlo como exponente. X más 3 elevado al cuadrado. ¿Está bien? Me estoy acercando, pero todavía no reúno la condición de que tenga un logaritmo igualado a un número. Entonces, ¿qué voy a hacer? Paso uno de los dos al otro miembro. Voy a pasar este al otro miembro. Logaritmo de x por x más 3 menos el logaritmo de x más 3 elevado al cuadrado. Como no quedó nada en este segundo miembro, voy a poner igualado a 0. ¿Está? Y vuelvo a aplicar este tipo de propiedad, pero en vez de tener la suma, tengo la resta. Por lo tanto, en vez de unir con la multiplicación, voy a unir con la división. Entonces voy a decir que el logaritmo de x por x más 3 sobre o dividido de lo mismo, x más 3 elevado al cuadrado. Lo encierro en un corchete porque es todo parte del argumento. ¿Está bien? Borro esto, así puedo seguir desarrollando. Bien, dijimos, no está escrito, pero se sabe que la base vale 10. Entonces voy a escribir x por x más 3 sobre x más 3 al cuadrado es igual, esta base la paso, 10 elevado a la 0. 10 elevado a la 0 es 1. Fíjense, acá tengo x más 3 y acá tengo x más 3 al cuadrado. Este cuadrado se puede ir con este binomio. Por lo tanto, la expresión que me queda va a ser x sobre x más 3. Continúo trabajando, entonces me va a quedar 1 por x más 3 es igual a x. X es igual a x más 3. X menos x es igual a 3. O sea, 0 es igual a 3. ¿Qué quiere decir esta respuesta? Que esta ecuación en particular, para esta ecuación, no existe solución. ¿Está? Aplicamos perfectamente las propiedades. Lo que nosotros hacemos cuando resolvemos una ecuación es hallar el o los valores si existen para que se cumpla la igualdad. En este caso, a pesar de todas las propiedades que aplicamos correctamente, no existen esos valores. Es absurdo. Dos más vamos a hacer. Este lo voy a pasar al otro miembro, pero primero voy a juntar. Fíjense que tengo una diferencia acá, entonces lo voy a escribir como el logaritmo de x más 1 sobre x menos 2. Me queda el argumento. Igual a 2 menos el logaritmo de 5. Este lo voy a pasar al otro miembro. Logaritmo de x más 1 sobre x menos 2. Está restando y lo voy a pasar sumando. Logaritmo en base 10 de 5 es igual a 2. Como hay una suma, lo voy a juntar a través de la multiplicación. Entonces voy a decir que el logaritmo de x más 1 por x menos 2 por 5 es igual a 2. Entonces, x más 1 sobre x menos 2 por 5 es igual, esta base, que es 10, la base del logaritmo, va a pasar como base de mi potencia. 10 elevado a la 2 es 100. Este 5 lo puedo distribuir o lo puedo pasar con la operación contraria. En este caso sería dividiendo. X más 1 sobre x menos 2 es igual a 100 dividido 5 es 20. X más 1 es igual a 20 por x menos 2. Distribuyo.
Entonces estoy a punto de descubrir cuál es el o los valores. 20x, paso esta restando, tengo el 1 positivo. Lo que voy a hacer es pasar este 40 sumando, me va a quedar 41 es igual a 19x. Entonces el resultado final va a ser 41 sobre 19. Ese es el valor de x para el que se cumple esta ecuación. Bien, yo le dije que tenía que tener un logaritmo igualado a un número o un número igualado a un logaritmo. Entonces, lo que voy a hacer es dejar este 3 y voy a pasar este logaritmo. Lo voy a pasar restando. Logaritmo en base 2 de x más 1. Como hay una resta, los voy a juntar a través de la división. 9x más 4 sobre x más 1. Todo ese es mi argumento. La base de mi logaritmo se va a convertir en la base de mi potencia. Dos elevado a la 3 es 8. 9x más 4 sobre x más 1. Esto que está dividiendo va a pasar multiplicando. X más 1 es igual a 9x más 4. Distribuyo y me va a quedar 8x más 8 es igual a 9x más 4. Estas las paso restando. 9x menos 8x es igual a 1x. 8, paso el 4 restando, 8 menos 4 es 4. Por lo tanto, digo que x vale 4. Bueno, y hacemos una última. Logaritmo en base 3 de x más 1 es igual al logaritmo en base 9 de 10x más 1. Fíjense, dijimos que tiene que tener la misma base para que yo pueda aplicar estas propiedades. Si no, no puedo. En este caso tengo base 3 y en este caso tengo base 9. Entonces, lo que voy a hacer es dejar el primer miembro como está. Y el segundo lo voy a escribir logaritmo en base 3 de 10x más 1 sobre logaritmo en base 3 de 9. ¿Está bien? Voy a repetir lo que hice. Voy a cambiar la base de este. Entonces, dijimos que yo voy a escribir la base que yo quiera, o la que me convenga. En este caso me conviene la 3, base 3, porque es lo que estoy buscando y que quiero igualar. Entonces, definimos que las bases van a ser 3. Entonces, sobre el renglón va el argumento. Y por debajo del renglón va la base. ¿Está? Repaso y veo que puedo resolver. Logaritmo en base 3 de x más 1 es igual. El denominador me queda tal cual, porque todavía no lo puedo despejar. Pero logaritmo en base 3 de 9. ¿A qué número elevo este 3? Tal que me dé 9. Al 2. Entonces esto lo voy a reemplazar por 2. ¿Está bien? En el siguiente paso, este 2 que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. 2 por logaritmo en base 3 de x más 1 es igual al logaritmo en base 3 de 10x más 1. ¿Hasta ahí estamos? Este 2 que está multiplicando, voy a usar la propiedad que conocemos y lo voy a escribir como exponente. Logaritmo en base 3 de 10x más 1. En el paso siguiente que voy a hacer, lo voy a pasar restando. Logaritmo en base 3 de x más 1 elevado al cuadrado menos
el logaritmo en base 3 de 10x más 1. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a unir? A través de la división. X más 1 elevado al cuadrado sobre 10x más 1. Como me traje todo lo que tenía en el otro miembro, va a quedar igual a 0. Bien, me queda x más 1 elevado al cuadrado es igual sobre 10x más 1. Fíjense, la base de este logaritmo pasa como base de mi potencia. Por lo tanto, me va a quedar x más 1 al cuadrado igual a 1. Esto que estamos dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Desarrollo este cuadrado. Esto lo paso restando. Reduzco lo que puedo. Me va a quedar x cuadrado. Me va a quedar menos 8x. Y esto se me va. ¿Sí? Entonces me quedo x cuadrado menos 8x. Aplico factor común. X por x menos 8 igual a 0. Por lo tanto, una de las x vale 0 y la otra x vale 8. Esto que acabo de hacer acá, ¿sí? Trabajar con un factor común, si buscan la lista de explicaciones, están los casos de factoreo, ¿sí? Cómo desarrollar el cuadrado de un binomio y cómo usar el factor común. Bien, en cuanto a logaritmos, es cuestión de práctica, que se acostumbren, es súper interesante. Así que bueno, espero que hayan entendido y si tienen alguna duda me las dejan en los comentarios, así puedo evacuarlas. Espero que les sirva.